Iniciamos una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. A continuación, los titulares de la jornada. Los desplazados por la guerra en Líbano empiezan a regresar a lo que queda de sus hogares en el sur del país después de que entrara en vigor el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hezbollah, aunque el ejército libanés les advierte que retrasen su regreso hasta que los israelíes se hayan retirado. Venezuela rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos a 21 altos funcionarios chavistas a los que señaló de represión y de robar las elecciones presidenciales. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que condecorará a cada uno de los sancionados. Se intensifican los problemas legales para Jair Bolsonaro. Según un informe desclasificado de la policía, el expresidente brasileño planificó y tuvo control de los planes para intentar impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Este miércoles, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah entró en vigor. De esta manera, decenas de miles de desplazados libaneses e israelíes volverán a sus hogares. Las poblaciones en los territorios afectados por el fuego cruzado en estos dos países se muestran aliviadas, pero aún con el recuerdo de cómo eran sus vidas antes de la guerra. Todo esto mientras las partes avanzan gradualmente en la implementación del acuerdo. El informe es de Hugo Caro Jiménez. 60 días para regresar a casa. Este miércoles entró en vigor un cese al fuego entre Israel y Hezbollah mediado por Francia y Estados Unidos, uno de los mayores logros de la diplomacia hasta el momento para desescalar la tensión en Medio Oriente. Pese al optimismo, el ejército de Israel le dijo a los residentes libaneses que sus fuerzas informarán cuando sea el momento de regresar a sus territorios. Residente del Líbano, como ha podido comprobar durante toda la guerra, hacemos lo que decimos. Para su protección le pedimos que no se acerque a las zonas donde están nuestras fuerzas. El acuerdo de alto el fuego se está construyendo gradualmente y le informaremos cuando pueda volver a la zona. Sin embargo, durante esta primera jornada de tregua ya tuvieron lugar los primeros retornos. Esta familia libanesa regresó a ver los restos de lo que era su hogar en el distrito de Tiro, al sur del Líbano. Lo importante es que volvimos. Contra la voluntad de Israel y contra la voluntad de todos los enemigos, regresamos a nuestra ciudad natal y dormiremos sobre los escombros. El alivio también ha llegado del otro lado. Algunos residentes del norte de Israel aseguran están volviendo a la vida. Trabajo en una escuela y fue triste haber visto a los alumnos que se perdieron. No había vida, así que estamos volviendo a la vida. Esperemos que sea un buen paso para todos, después de todo. Mientras continúa la implementación del acuerdo, por un lado, Israel anunció un toque de queda temporal para los residentes al sur del Líbano, mientras que las tropas libanesas continúan desplegándose en la frontera como determina el pacto. Y mientras en el Líbano el cese al fuego entró en vigor este miércoles, en Gaza la situación es distinta. Algunas voces en la comunidad palestina esperan que sea un preámbulo para llegar a una tregua. Sin embargo, el gobierno israelí expresó que ahora podrá movilizar más unidades para su ofensiva en la franja. Juan Pupiales nos amplía. Otro día de terror en Gaza. Al menos una decena de personas murieron en un ataque israelí en una escuela de la ciudad de Gaza. 4 niños se encuentran entre los fallecidos como consecuencia del bombardeo sobre estas instalaciones que también acogían a desplazados. En medio del dolor, la población palestina no es ajena a la tregua en el Líbano y anhelan un pacto similar en la franja. Espero que haya un cese el fuego. Así como hicieron felices al Líbano, que también hagan felices a nuestros niños, que nos hagan felices también junto con ellos. En Tel Aviv, el acuerdo de 60 días de cese del fuego en el frente del Líbano también genera esperanza. La esperanza de volver a ver a algunos de los aproximadamente 100 rehenes que siguen en poder del grupo palestino Hamas, aunque sea recuperar sus cuerpos. Aunque Hezbollah es mucho más poderoso que Hamas, tiene que haber por seguro una manera para cerrar esa brecha. Hoy escuchamos acerca de que Hamas tiene la voluntad de llegar a un cese el fuego.
Un alto cargo de Hamás aseguró a la agencia AFP este miércoles que el movimiento islamista estaría dispuesto a acordar una tregua con Israel. Según el ejército israelí, la tregua en el frente del Líbano les permitirá mover más unidades a Gaza. El ministro de Defensa dejó claro que su meta en el enclave palestino sigue siendo recuperar a los rehenes. La pregunta es cómo presionar ahora por ese objetivo, seguir el camino de la tregua en el Líbano o continuar con la ofensiva que se ha cobrado 44.000 vidas en 14 meses. El gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 21 cargos del Poder Ejecutivo. Para el gobierno se trata de 21 patriotas a los que dijo que condecorará y asegura que Venezuela jamás será doblegado por Washington, que acusó a estas personas de represión y de intentar robar las pasadas elecciones. El Ejecutivo venezolano insistió en que obtuvo una gran victoria popular en los comicios de julio. Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron haber sostenido una conversación calificada por ambos como excelente y en la que se discutió la migración, la seguridad fronteriza y la lucha contra las drogas. El líder republicano aseguró que Sheinbaum se comprometió a detener el flujo de migrantes desde su país hacia Estados Unidos, aunque la mandataria no lo dijo así explícitamente. Trump también mencionó que trabajará en una campaña a gran escala para explicar cuán perjudicial es el consumo de fentanilo. Los detalles desde Ciudad de México con nuestro corresponsal Mario Carbonell. Un día después de haberle enviado una carta a Donald Trump en respuesta a su aviso de que aplicará un arancel de 25% a los productos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que tuvo una conversación telefónica con el mandatario electo estadounidense en la cual le expuso la estrategia mexicana ante el fenómeno migratorio y aseguró que las caravanas ya no están llegando a la frontera con Estados Unidos, toda vez que, dijo, los migrantes están siendo atendidos en México. Informó que hablaron sobre cooperación en materia de seguridad y le planteó la campaña que se está llevando a cabo en México para evitar el consumo de fentanilo. En más sobre este tema bilateral, el ex canciller y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que si Estados Unidos impone un arancel de 25% sería como darse un tiro en el pie, toda vez que se perderían 400,000 empleos en la Unión Americana y las principales empresas afectadas serían compañías estadounidenses del sector automotriz asentadas en México. Asimismo, en Palacio Nacional y ante la presidenta Sheinbaum se llevó a cabo la firma de un consejo asesor empresarial, cuyos integrantes estarán encargados de aterrizar la estrategia mexicana ante el nearshoring o la relocalización de empresas, precisamente ante estas amenazas de Trump. Los empresarios que integran este consejo coincidieron en que la estrategia de aranceles restaría competitividad a Estados Unidos frente a China, su principal adversario comercial. También estarán presentes en el llamado cuarto de al lado cuando llegue el momento de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En Brasil, la policía señaló que el expresidente Jair Bolsonaro planificó y tuvo control de forma efectiva y directa en los planes para intentar impedir la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La institución también encontró que Bolsonaro tenía pleno conocimiento de un plan para asesinar a Lula. Así lo reveló un informe desclasificado este martes por la Corte Suprema. Pablo Giuliano es analista y consultor de asuntos brasileños y hasta ahora nos acompaña para hablar de este tema. Pablo, gracias por estar aquí en France 24. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo, primero, ¿en qué medida las pruebas involucran directamente a Bolsonaro? Bueno, el informe de la Policía Federal dice que Bolsonaro ha ejecutado y ha participado de un plan que no se llevó a cabo, pero que 37 personas, entre ellos el secretario general de la presidencia, un general de brigada y otros ministros, participaron desde la derrota electoral que tuvo Bolsonaro en octubre de 2022 hasta el fin de año de ese año, antes de la asunción de Lula. La Policía Federal
ha realizado la primera acusación contra un presidente por golpe de Estado en toda la historia brasileña. Recordemos que el golpe de Estado de 1964, que instala una dictadura de 21 años, nunca fue juzgado. Por lo tanto, esta es la primera vez que la Corte Suprema, el Fiscal General y la Policía Federal están evaluando todas las pruebas recabadas, incluso delaciones, confesiones, que indican que Bolsonaro participó de una trama golpista para evitar que Lula, como decían, no podía subir la rampa del Palacio del Planalto para tomar la presidencia el 1 de enero de 2023. Ahora, ¿cuánto puede afectar esta causa al bolsonarismo como movimiento político? Bueno, es evidente que el bolsonarismo, pese a todas estas revelaciones, se cierra en su círculo. Existe un gran apoyo al expresidente Bolsonaro y a los sectores de la extrema derecha que están confrontando con el gobierno del presidente Lula. Debemos ver que en las próximas semanas vamos a ver, quizás a partir de 2025 veremos cómo las instituciones brasileñas van a actuar frente a la posible prisión de Bolsonaro, que eso puede encender una mecha. Recordamos que Bolsonaro está inhabilitado por denuncias falsas contra el sistema electoral y no puede participar en lo de las elecciones presidenciales de 2026. Por lo tanto, todo el avance de la justicia va a afectar al tablero político para 2026, donde se perfilan varios bolsonaristas que van a defender el legado de Bolsonaro en caso de que él no logre rehabilitarse para participar de las elecciones. Pero su situación ha quedado muy complicada, incluso entre sus aliados o sectores más moderados de la derecha que lo estaban acompañando. A eso quería ir precisamente. Usted ya ha mencionado algunos posibles escenarios, pero ¿cómo se ve concretamente el futuro de Jair Bolsonaro? ¿Podrían prosperar estos procesos en su contra? De ser así, ¿a qué sanciones se enfrentaría el expresidente, además de la cárcel? Bueno, Bolsonaro tiene más de 6 procesos abiertos en la Suprema Corte, robo de joyas, amenazas, joyas que fueron regaladas por Arabia Saudita y Bahrein a la presidencia brasileña y que fueron robadas de la presidencia brasileña. Hay delitos más comunes en los que está siendo investigado, como falsificar su certificado de vacunas en la época de la pandemia, pero esta es la acusación que lo puede llevar con todos los tres cargos que se lo acusa: asociación criminal y abolición del Estado de Derecho y golpe de Estado, a penas de 28 años de prisión, ¿no? Y esto está, por primera vez, hay jefes militares que hablan en la causa diciendo que amenazaron a Bolsonaro con detenerlo en caso que lleve a cabo el golpe de Estado que se planeaba contra Lula. Por lo tanto, la situación requiere una gravedad. Hay que ver el pulso social y el pulso político, cómo conjuga con la marcha del proceso judicial, porque el expresidente Bolsonaro está intentando colocar el tema de una persecución política a partir de la posibilidad de que pueda ser detenido. Hasta aquí esta franja informativa de Contexto Global por France 24, pero no se desconecten que ya llega Paula Jiménez con un nuevo capítulo de Así es Asia.